Libro de los Hechos, y hoy quiero hablar específicamente de este capítulo 5, la iglesia, como le puse como tema, la iglesia es una comunidad sanadora. La iglesia es una comunidad sanadora. Hechos 5, 12 al 16. Sin perder de perspectiva, ¿verdad? Que en esos versículos los primeros versículos hablan de la historia de Ananías y Zafira, y hace un contraste de Ananías y Zafira y la historia de Bernabé. Y luego está esta inserción que habla de la comunidad, de la iglesia, da una imagen macro de lo que estaba aconteciendo con la iglesia en ese tiempo, y después habla la historia de Pedro y Juan y cómo ellos son perseguidos. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en esta parte donde Lucas habla de lo que es la iglesia en nivel macro. Si usted mira el libro de los Hechos, hay varias inserciones donde Lucas inserta, y esto era lo que hacían los creyentes, y esta era la comunidad, y partían el pan juntos, y vivían juntos, y los creyentes estaban unidos. Y esta es una de esas imágenes que Lucas habla sobre lo que hacía y lo que es la iglesia. Y esa es mi meditación o la lección de esta mañana que les quiero traer. Cuando pensamos en iglesia, hermanos, específicamente cuando hablamos de iglesia y pensamos, usted podrá imaginarse qué es la iglesia para ti. Cuando hablas de iglesia, desde tu experiencia, usted se puede preguntar qué es la iglesia para mí, qué es la iglesia para ti, qué piensa usted de la iglesia, cuál ha sido su impresión de la iglesia, cuál es la experiencia, su primera experiencia con la iglesia. Y usted le pregunta a todos los seres humanos y casi la mayoría tiene una opinión sobre lo que es la iglesia. Algunos dirían es un lugar de encontrarse con Dios. Otros tendrían una percepción de la iglesia más crítica, donde dirían, no, ahí la iglesia, la gente que va ahí son hipócritas, mienten, y criticarían la iglesia. Otras personas dirían, bueno, yo con el estilo de vida que yo llevo, yo no encajo con el estilo de vida que lleva la iglesia, así que yo no puedo vivir dentro de la iglesia. Y otros dirían, la iglesia es un grupo de personas que están locos y locas, ¿verdad? O otros dirían, la iglesia es un lugar donde encuentras paz, sanidad, liberación. La iglesia, a través de la historia, no podemos negar que dentro del contexto de lo que son las iglesias locales, las iglesias pequeñas, las comunidades donde se reúnen los creyentes, las personas han experimentado cosas buenas y cosas malas. Y si usted analiza su historia dentro del contexto de una iglesia local, usted ha tenido quizás experiencias malas y experiencias buenas dentro de esa iglesia. Y el texto de hoy nos habla que la iglesia ha sido llamada a ser una comunidad sanadora. Quizás cuando usted mira los versículos que leímos hoy, usted le vendría a su mente, no, la iglesia, los milagros, los prodigios y las señales. Pero cuando yo me detuve a meditar sobre este texto, vi las implicaciones de lo que significa ser una comunidad sanadora y la importancia de lo que representa la iglesia dentro de la sociedad, de una sociedad rota, de las personas rotas, que la iglesia es ese símbolo de Dios en medio de una sociedad que necesita sanidad. Es una comunidad Luciano Sandrín habla de que la iglesia es una comunidad relacional de palabras y que genera cuidados hacia las personas, genera alegría, alivia el sufrimiento, estimula la esperanza, y la iglesia es una comunidad donde usted puede encontrar todas estas cosas: alegría, esperanza, alivio, entendimiento. Así que la iglesia, en otras palabras, debe ser un lugar con sus puertas abiertas, donde todas las personas caben. La iglesia puede recibir todo tipo de personas de diferentes backgrounds socioculturales, de diferentes géneros, de diferentes razas. La iglesia es un lugar que es para recibir a todo tipo de personas. Es un lugar donde se supone que las personas reciban esa sanidad de alguna manera. Cuando hablamos de la historia de hoy, Hechos 5, 12 al 16, la iglesia como comunidad sanadora, vemos que el libro de los Hechos
aquí introduce un resumen de lo que estaba aconteciendo en esa iglesia primitiva. Y también podemos notar que en estos capítulos de Hechos ya vamos a ver hasta aquí ya lo que hemos hablado, y ahora en este capítulo 5 que la iglesia tenía favor delante del pueblo, de las personas normales, de las personas comunes. La iglesia iba ganando auge, la iglesia era querida delante del pueblo. ¿Por qué? Porque ofrecían, ¿verdad? La esperanza, ofrecían sanidad, liberación, un lugar donde conocer a Jesucristo. Pero por otro lado, vamos a ver específicamente en este capítulo 5 que la iglesia también comienza a tener un choque con los religiosos. Si vemos la historia de Pedro y Juan, que son azotados más adelante en este capítulo 5, los religiosos entonces comienzan a tener una batalla con la iglesia, porque estaban en contra del judaísmo quizás sus intereses religiosos. Los religiosos, ya había una pelea entre la iglesia, los cristianos primitivos y los religiosos de ese tiempo. Y también había una lucha con los políticos, porque ahora la iglesia está diciendo, Curios, este Señor, Jesucristo, es el Señor, un solo Señor, tenemos un solo Señor. Así que la iglesia estaba afectando que de alguna manera los intereses políticos, los intereses religiosos de ese tiempo, pero el pueblo estaba experimentando la sanidad y la liberación a través de este grupo de creyentes que adoraban a Jesús. La Biblia dice que las personas que se añadían a la iglesia en estos versículos iba aumentando, hombres y mujeres creían en Jesús y el número de la iglesia iba aumentando. Y es interesante que el texto de hoy habla de que la gente sacaban a los enfermos y los ponían en la calle para ser sanados. Piensen en eso un poco, hermano. La gente sacaban a los enfermos y donde quiera que había un creyente, probablemente iban a experimentar alguna sanidad. Y el texto de hoy habla de que no que la sombra de Pedro sanaba, porque algunos pensaron que la sombra de Pedro sanaba, sino que la gente sacaban a los enfermos, aunque sea la sombra de Pedro, los tocara y recibieran sanidad de alguna manera. Eso es lo que dice el texto bíblico. Y eso me acuerda el corito que cantaban en mi iglesia, donde yo me convertí, y hay un corito que habla de eso, de que la sombra de Pedro se llamaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, sino era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Ese era un corito, diríamos, un poco tradicional, o algunos dirían viejo o viejito, que habla sobre la sombra de Pedro, que se llamaban los enfermos, que no era ni Pedro ni la sombra de Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu de Dios. Y el texto no se detiene ahí. El texto continúa diciendo que también los pueblos vecinos de Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos, atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Piensen en eso, hermano, un poco. En el capítulo 2 dice, otra gran imagen de la iglesia, en el capítulo 2 dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad en el número de los que Él iba llamando a la salvación. Así que era costumbre de la iglesia reunirse en diferentes localidades en esa iglesia primitiva. Ahora, ese es en el capítulo 2, 46 y 47. En el capítulo 5 ya vemos que hay diferentes localidades de iglesias establecidas, y la gente, no solamente de Jerusalén, de otros pueblos, traía a los enfermos, a los que estaban atormentados por demonios, a personas que necesitaban sanidad, a los desahuciados, a la iglesia. Piensen en eso, hermanos, un poco. No pude encontrar lugar. Ok, ahí está, Siri. El pasaje bíblico es claro. Traían esas personas enfermas para ser sanados. Traían a los atormentados para ser liberados. Aquí podemos notar el rol que tiene la iglesia como una comunidad sanadora, como una comunidad que sana, como una comunidad que libera a las demás personas. La iglesia es una comunidad sanadora,
no solamente de los individuos, sino también de la sociedad. La iglesia es el reflejo del amor de Dios en el mundo. Así que la iglesia es ese símbolo, ese lugar donde están reunidas las personas en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde puede venir cualquier persona para experimentar la sanidad de Dios, la liberación de Dios. Hermanos, piensen un poco en eso en esta mañana. Piensen en ese grupo de personas. Piensen en ese grupo de personas que estaban enfermos. En ese grupo de personas que eran atormentados por espíritus. Piensen en ese grupo de personas. Que ya el médico de ese tiempo no los podía ayudar. Quizás intentaron todo tipo de ciencia en ese tiempo y no podían ayudar. Quizás usted sabe que en el mundo antiguo, donde se dan estos relatos históricos, esas personas estaban a la periferia de la sociedad, donde eran rechazadas y excluidas de los grupos sociales. Pero ahora hay un grupo donde tú puedes ser parte de. No importa cómo te sientas, no importa lo que tengas, no importa cómo te veas físicamente, lo que tengas físicamente, mentalmente. Hay un grupo que sí te acepta. Hay un grupo que sí te da esperanza. Y esa es la iglesia, hermano. Quizás, hermanos, desde la perspectiva psicológica, sociológica, vemos que la iglesia también tiene su rol. Y ese rol de la iglesia de redención, reconciliación, revitalización, hermanos, son palabras importantes. Que la iglesia juega un papel importante en la redención, reconciliación, revitalización, no solamente del ser humano, sino también de la sociedad. La iglesia desde sus comienzos ha sido una comunidad sanadora. Ha sido una comunidad que ha estado abierta para todo tipo de personas. Ha sido un espacio para recibir a las personas tal y como son. Para recibir a las personas y que se hagan parte de esta comunidad. Miren, por casualidad, en uno de mis devocionales, quiero hablar algo que encontré. Henry Nouwen habla sobre esto. Esta es su meditación en uno de sus devocionales, en uno de sus escritos. Él dice: en mi propia comunidad, con muchos hombres y mujeres gravemente discapacitados. Henry Nouwen se mueve a un lugar de personas discapacitadas y él vive algunos años con ellos. Y él dice esto: la mayor fuente de sufrimiento no es la discapacidad en sí, sino los sentimientos que la acompañan al sentirse inútil, inservible, irrelevante y no querido. Es mucho más fácil aceptar la incapacidad de hablar, caminar o alimentarse por sí mismo que aceptar no poder tener un valor especial para alguien. Los seres humanos somos capaces de sufrir inmensas privaciones con una gran entereza, pero cuando nos sentimos que ya no tenemos nada que ofrecer a nadie, perdemos enseguida el apego de la vida. Entonces, en esta meditación, Henry Nouwen habla acerca de la importancia que no es solamente nosotros poder aceptar a aquellas personas que son diferentes. En este caso, le habla de las personas discapacitadas y aceptar su discapacidad y poder ayudarles, sino también que ellos se convierten en alguien importante y relevante para nosotros, ¿verdad? Que ellos también tienen algo para ofrecer a nosotros. Así que al yo pensar en eso y ver el texto bíblico, hermanos, esa historia donde traían a los enfermos, a las personas con espíritus inmundos y eran sanados, era que la iglesia le ofrecía otra alternativa. Y aún si no eran sanados, tenían un espacio dentro del contexto de la iglesia. Tenían un rol dentro del contexto de la iglesia, hermanos. Eran parte de la familia de Dios. Tenían algo que ofrecer a la iglesia también. La historia que leímos en Mateo, la historia del endemoniado de Gadara, habla que el hombre había sido rechazado. La gente le tenía miedo. Pero vino Jesús, lo sanó, lo liberó. Y se quería ir con Jesús.
Y Jesús le dice, no te tienes que ir conmigo, ve, porque tú tienes algo que ofrecer a la sociedad. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Así que hermanos, con esto en mente me gustaría hacer algunas aplicaciones prácticas sobre hoy. ¿Qué podemos aprender sobre esta historia? Quiero mencionar, número uno, la misión sanadora de la iglesia. El llamado de la iglesia es a sanar, curar, liberar y ayudar a los necesitados y oprimidos físicamente y espiritualmente. Lucas capítulo 4, versos 18 al 9 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ungimiento de Jesús, donde Jesús públicamente va a hacer su ministerio. Y Él dice, esta es mi misión. Esto es lo que yo voy a hacer. Y como hemos hablado anteriormente al principio, Lucas, en el Evangelio de Lucas, y vemos en el libro de los Hechos, hay una continuidad. Y esta continuidad, esta misión de Jesús ahora es traspasada a la iglesia. Y la iglesia tiene el mismo rol de predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Así que hay una conexión, hay parte de nuestra misión como iglesia, es ese elemento de sanidad. Esta semana leía un libro que le hablé también la semana anterior y la autora hace una diferencia entre curar y sanar. Para ella, curar, cuando hablamos de la palabra curar, es desde la perspectiva física del individuo, es individual. Y sanar es un proceso donde no solamente el individuo es sanado físicamente o curado físicamente, sino que el individuo también es reinsertado. Es un proceso sociocultural, a la cultura, al contexto. Y se enfocan en el curar, en sanar, se enfoca en curar y sanar esas relaciones interpersonales y sociales y espirituales de un individuo. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de la misión sanadora de la iglesia, no solamente el individuo va a recibir su sanidad con sus asuntos, ya sea físicos, espirituales o de algún otro asunto, sino también tiene que ser reinsertado a la sociedad. Y sus relaciones interpersonales y sociales y espirituales también están en un proceso de sanidad. Y si recordamos, el efecto del Evangelio es un efecto que hemos mencionado, es un efecto holístico, donde se restaura la relación de nosotros con Dios, la relación contigo mismo, la relación con los demás y la relación con el resto de la creación. Así que hay un proceso holístico de sanidad. La sanidad tampoco es un proceso lineal, la sanidad toma tiempo y la sanidad no siempre es instantánea. Si algunos venimos de algunos contextos más carismáticos, como el que yo provengo, siempre hay una alta estima en el proceso de sanidad que sea instantáneo y ver los milagros de Dios, ¿verdad? Pero a veces ocurren y a veces la sanidad toma tiempo y es un proceso, quizás de meses y hasta en ocasiones años. Así que la iglesia está en ese proceso. La iglesia tiene esa misión sanadora, ya sea instantánea o ya sea en modo de proceso. Y la iglesia no debe enfocarse solamente en los asuntos de sanidad física, sino hay sanidad emocional, sanidad espiritual y sanidad relacional. La iglesia entonces tiene esa misión sanadora. Eso es lo primero. Lo segundo es, la iglesia debe ser inclusiva. Si algo nos demuestra esta historia es la inclusividad de la iglesia. Todo tipo de persona era bienvenida. Los enfermos y atormentados, que en otro contexto sociocultural y aún en los ritos de los judíos, en los ritos religiosos, ellos no podían llegar hasta ciertos lugares dentro del templo
Pero ahora de repente todo este grupo que ha sido rechazado por la sociedad, enfermos de alguna manera, es incluido en este grupo de la iglesia. Así que la iglesia tiene esa naturaleza inclusiva. Hay espacio para todas las personas. Es una comunidad que ayudará a las personas sin importar de dónde vengan y quiénes sean. Y esto se va a demostrar a través de la historia de la iglesia. Siempre hay un llamado a todas las personas, hermanos. Personas que no se parecen a ti, que no piensan como tú, que no se ven como tú o como yo. También son invitados y bienvenidos al contexto de lo que es la iglesia. Las personas a veces buscan un lugar donde pertenecer y donde ser aceptados. Yo creo que la iglesia es un excelente lugar para esto. No se trata de nosotros crear grupitos pequeños que se parezcan a nosotros, sino crear grupos que sean diferentes a nosotros, pero que nos podamos reunir en el nombre de Jesús para adorar a Dios y convertirnos en una nueva familia. Lo tercero que nos enseña este pasaje bíblico que podemos aprender hoy es la iglesia debe brindar esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz, hay reconciliación, hay salvación. Dios puede cambiar a las personas, sanar a las personas, liberar y transformar las vidas de las personas. Ese mensaje es poderoso, hermanos. Dios puede cambiar y transformar. Si yo le preguntase a usted su testimonio, usted me diría las cosas que Dios le ha cambiado. Y si usted ha escuchado historias de otros hermanos, aún de esta iglesia o de otra iglesia, usted se sorprenderá las historias de transformación que Dios ha hecho en la vida de las personas. Así que el mensaje de la iglesia es un mensaje esperanzador, de que si las personas cambian, si las personas pueden ser transformadas, Dios puede trabajar en las personas y esa es la esperanza que ofrece la iglesia. Es poder tener esa capacidad de que confiamos en Dios y que en Dios vamos a estar seguros. Y que en alguna manera nuestra esperanza, cuando hablamos de esperanza escatológica, esperanza del fin, estaremos para siempre con Dios y Dios va a enjugar todas las lágrimas. Así que eso es parte de la esperanza cristiana. Y la iglesia es el lugar donde brinda esperanza. Nuevamente, si nos ubicamos en el contexto de los que eran atormentados por los espíritus impuros y que estaban enfermos, de repente me imagino que muchos de ellos estaban desahuciados por la sociedad. Y comienzan a escuchar, hay un grupo de personas que adoran a Jesús y llevan las personas enfermas a donde ellos y son sanados y sanadas. Y no rechazan a nadie. Así que, y ese mensaje esperanzador hizo que muchas de estas personas fueran a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el lugar donde se encontraba la iglesia. Concluyo entonces en esta mañana. Esta semana yo le pido que usted haga varias cosas reflexionando sobre nuestra historia de hoy. Primero es identifica alguna persona que esté quebrantada o que esté rota, hermano. Si algo hay en este mundo donde vivimos, hay mucho quebranto, hay mucha tristeza, hay mucha pena, hay personas que se encuentran rotas, quebrantadas. Puede ser física, puede ser espiritual, puede ser emocional, hermanos. Identifique esas personas que están a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, nuestra familia, hermanos, que necesitan. Identifique esa persona que está en necesidad. ¿Quién tiene esa necesidad? ¿Dónde se encuentra? Y vaya pensando cómo usted puede ayudar, cómo el Señor puede sanar a esa persona a través de usted. Luego que usted la identifique, yo le pido que usted la escuche a esa persona. Oír y escuchar no es lo mismo, hermano. Oír, usted puede oír un ruido. Podemos oír los carros pasar. Pero escuchar es con detenimiento. Escuche a la persona. Escuchar es con detenimiento. Escuchar es tratar de entender la persona. Las personas buscan a personas que los escuchen. Y a veces, hermano, no aconseje si no se lo piden. A veces la persona no está buscando un consejo. Simplemente está buscando que alguien lo escuche. Son dos cosas diferentes. Cuando yo necesito un consejo, yo pido el consejo. Pero hay veces que yo necesito, por ejemplo, que me escuchen, no que me aconsejen. Dice, toma un tiempo para escuchar.
Y número 3, lo tercero que le pido es deje que Dios lo o la utilice para sanar a esa persona. Para sanar su alma, para sanar su cuerpo, para sanar su espíritu. Para sanar quizás relaciones, para sanar quizás la relación de esa persona con Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene poder para sanar todas las esferas de nuestra vida. Ame a la persona en esta semana y trate de que Dios la utilice usted para traer esperanza, para traer sanidad, para traer liberación a la vida de esa persona. La iglesia no se trata de juzgar, sino se trata más de sanar, de ayudar a las personas a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Piensen en eso, hermanos. Amar a pesar de. Hay una expresión que dice que hay personas que son fáciles de amar y hay personas que son difíciles de amar. Bueno, no importa si la persona es fácil de amar o difícil de amar, nuestro llamado es, como iglesia, amar a las personas, especialmente las que no son tan fáciles. Y tome su tiempo, hermano, para identificar a esta persona y para dejarse usar por Dios en esta semana. Esta semana escuché un testimonio de una persona que me comentaba acerca de una experiencia que tuvo de una señora que tuvo una conversación con una señora y ella solamente le dijo unas palabras. Y la señora llorosa le dice gracias por estas palabras y me ayudaste a ver la vida diferente. Eso fue así de fácil, hermano. La persona escuchó primero, luego dejó que Dios la utilizara y vio los efectos en esa señora. Así que, hermanos, permita que Dios la utilice. La iglesia es una comunidad sanadora. Hermanos, y es importante que pensemos que la iglesia es una comunidad sanadora. Nosotros no estamos por ahí para darle puño a la gente, para señalar a la gente, para pisotear a la gente. Ya es suficiente tenemos con las noticias, suficiente tenemos con las redes sociales, suficiente tenemos con las personas que quizás no se llevan con usted, suficiente, ya con eso es suficiente. Yo creo que la iglesia está para sanar a las personas, para ayudarles, para darle esperanza a las personas, para que las personas no pierdan la fe en Dios y que experimenten el poder transformador del Evangelio. La iglesia de la historia de hoy, de Hechos 5, nuevamente, si algo resalta sobre esta historia es que le traían a los enfermos y atormentados para que fueran sanados en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando las personas nos ven a nosotros como iglesia? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nos ven a nosotros como iglesia y cuando nos ven a nosotros como creyentes? Pensarían como esas personas, esos enfermos que veían a este grupo del capítulo 5, estos enfermos pensarían como que yo voy a ir donde Juanito y Pepita porque son cristianos y yo sé que en ellos voy a encontrar paz, sanidad, liberación. O dirían, no, ellos son cristianos, pero lo que yo voy a encontrar en ellos es otra cosa que no es paz, sanidad y liberación. ¿Verdad? Nosotros nos convertimos en un símbolo de Dios. Representamos a Dios en el mundo que tanto lo necesita. Otra cosa, hermanos, ya estoy terminando ya. Esto es lo último que voy a decir. Cuando hablamos del asunto de sanidad, esta semana también estuve hablando a alguien sobre el asunto de sanidad. A veces queremos experimentar la sanidad instantánea y la sanidad viene también en forma de proceso. Y como seres humanos y aún como creyentes queremos que todo lo que sea referente a sanidad sea en la mayoría de los casos sea instantáneo, en un instante, que lo recibamos rápido, que nuestros problemas se resuelvan rápido, que nuestros problemas relacionales, problemas físicos, problemas emocionales se resuelvan rápido. Pero la sanidad en la mayor parte viene a través de un proceso. Y la iglesia tiene que aprender eso. Y yo creo
que cuando nosotros nos encontramos ante personas que necesitan algún tipo de sanidad, algún tipo, ya sea emocional, espiritual, demanda más de nosotros, de la iglesia. Es más fácil que sea instantáneo, ¿verdad? Porque el problema desaparece rápido, pastor. Ora y todo va a desaparecer. Pero cuando es un proceso, demanda mucho más de nosotros como creyentes y como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar nuestros frutos. El fruto del amor, la paciencia, benignidad, bondad, misericordia. Y esas cosas a veces no las hemos trabajado bien o no hemos permitido que Dios trabaje con nosotros en esas áreas de nuestra vida. Así que hermanos, pensemos en esto en esta semana. Quise tirar eso ahí, un bonus al final. En este día, hermano, pensemos en eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.